Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Las voces del infierno es una leyenda, no sé si urbana, mediática, internautica. Desde luego Internet se ha aprovechado de ella porque vuelve a estar en boga, que habla de la odisea de un grupo de mineros que ya por 1976 descendieron centenares de metros en busca de las profundidades. Hicieron una experiencia singular, casi a modo anecdótico, porque su obligación profesional era otra bien distinta. Pero alguien se encargó de grabar, de registrar con un aparato Revox de cinta abierta los sonidos del palpitar casi de la tierra. Cuentan que entonces, asombrados, aquel grupúsculo de aventureros, el país cambia, unos hablan de Ucrania, otros hablan de Rusia, otros hablan incluso de Chile, las leyendas, ya se sabe, pero todos coinciden en el final de esta historia. Aquellas cintas a tanta profundidad en las entrañas del planeta Tierra registraron algo, y ese algo eran las voces de seres que se lamentaban, de seres humanos. Aquello parecían las voces del purgatorio, las voces del infierno. Esa historia que creíamos muerta vuelve a resurgir gracias al poder de la tecnología. Pero precisamente en 1976, en ese año y no en otro, también otras voces del infierno cobraban forma y eran célebres. En aquel momento la sociedad no lo supo. Ahora es cuando lo conocemos, y gracias a una película que está causando estupor en Estados Unidos. Estupor y taquillazo, número 1 la semana pasada. Es la historia de Emily Rose. Escuchar el tráiler es precisamente eso, escuchar quizá las voces del purgatorio. A ver cómo os suena. Desde luego, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Esa risa, yo no sé, a mí hacía tiempo que no me recordaba algo al exorcista. Esa risa, Antonio Bravo, que creo que es así. Emily Rose, Carmen, ¿una historia real? Una película basada en una historia real, en el caso de Annalise Michel, una joven de 19 años que fue sometida a varios exorcismos, y que una posesión que fue reconocida por la Iglesia Católica en su momento, y que luego trajo todo tipo de polémicas. Se vieron influenciados los sacerdotes, los padres, que incluso fueron acusados de homicidio involuntario. ¿Homicidio? 1976, Voces del Infierno. Yo creo que va a merecer la pena que estéis en este programa enganchados. Milenio 3, de 1 a 3 de la madrugada, nueva sesión de los sábados, porque vamos a descifrar la verdad y la leyenda de este caso, que en Estados Unidos está provocando un fenómeno similar a nuestra película favorita, El Exorcista. Por cierto, adelanto ya que se suman a este proyecto los compañeros de ese excepcional programa, El Cine de lo que yo te diga. Nos traen su visión, su reportaje, con todos los datos, para que empecemos a saber la realidad de aquella película que se inauguró ahora hace ni más ni menos 33 años. Aprovechando la historia de Emily Rose, lo que está pasando ahora, 2005, viajaremos a... ¿Qué pasó con los que rodaron El Exorcista? Con voces de ellos. No os lo podéis perder. Por cierto, Carmen, iniciamos ya la conexión porque es que encima, como es costumbre y va a serlo en muchos programas del magazine de Milenio 3 de los sábados, vamos a acudir a un lugar del misterio. Claro que sí, Iker. A la 1:12 de la madrugada, líneas abiertas 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Hoy podréis actuar diciendo a nuestros reporteros, que ahora diremos el lugar en el que se encuentran, por dónde pueden meterse, por dónde queréis que vayan, si hay algún sitio más oscuro, más tenebroso, si queréis que entren, si se atreven también. 7640, palabra clave Milenio, espacio y como siempre lo que queráis. Me estáis diciendo, Carmen, que los oyentes de Milenio, estén donde estén, pueden interactuar con la investigación en vivo que casi vamos a interrumpir, ¿no? Que están realizando en un lugar mítico, legendario, del que hace mucho tiempo que no se habla.
Vamos a ir para allí, estamos en directo y creo que también tiene que ver con las entrañas de la tierra. Por algo hablaba yo de las voces del infierno. Nos acompaña como siempre nuestro compañero Alberto Granados y en la nave del misterio Noel Calero y el maestro Antonio Bravo. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Y va a haber muchas más cosas. La 1 y 13, mira hoy el 13. Hoy estoy yo especialmente, no sé, sugestivo, porque es que hablar de una historia de la que hace tanto tiempo nadie se ocupa suena curioso. Por cierto, estos acordes que están sonando terribles, desgarrados, son del Exorcista, que iba a estar presente constantemente. Menudo trabajo han hecho los compañeros del cine, ¿eh? Menudo trabajo, ya veréis. Hacía tiempo que no escuchaba la voz, por ejemplo, de Ellen Burstyn o declaraciones de Linda Blair, la niña del Exorcista. Va a ser muy interesante. Por cierto, la historia que vamos a contar ahora, que vamos a vivir ahora, en esta aventura, como siempre en la cadena SER, empezó en estos mismos micrófonos. Qué curioso, Carmen. Todo es un giro, todo es un círculo. En estos micrófonos amarillos del Estudio 1 se emitía un programa, hemos hablado de vez en cuando de él, bueno, es un poco la mítica de estas cosas, que se llamaba Medianoche. Lo presentaba Antonio José Alés y fue el primero, vamos a decirlo así, que le dio fama al lugar que nuestros reporteros están ahora mismo escaneando, bajo tierra. Han pasado muchas cosas. Hablan de apariciones, hablan de sensaciones, hablan de la experiencia de la vela, hablan de templarios, hablan de visiones, hablan de señales, hablan de incluso extraños ritos y sobre todo, también, por qué no decirlo, de singulares medidas, de coincidencias. Un lugar que, vamos a decirlo así, pues concentra casi toda la magia, el misterio de esa zona que ahora vamos a decir cuál es. Esto empezaba, como digo, en la cadena SER. Esto empezaba con un programa que, disculpad el sonido porque es una grabación antigua, siempre ponía a todo el mundo en alerta a estas horas, hace más o menos, Carmen, pues, no, 25 años, 27 años. Vamos a escuchar. Medianoche. Un programa presentado por Antonio José Alés. Amigos, buenas noches. La 1:05, 6 minutos de la madrugada, cuando empezamos nuestro programa de hoy, con un tema que ya tocábamos hace unos días, que es la reencarnación y que vamos a continuar hoy. Se reía a través del cristal de esta nave del misterio, Carmen, el maestro Antonio Bravo, porque él más de una vez ha escuchado esta sintonía y más de una vez, bueno, la ha sentido propia, pues porque ya conocían perfectamente lo que era el funcionamiento de aquel programa que marcó una generación. Bueno, pues este programa, Carmen, este programa dio fama a un sitio que sabes cómo se llama. Tú sí lo sabes, ¿no? La Cueva de la Luna. Hoy tenemos luna llena, Alberto Granados. Vamos a comprobarlo si es llena exacta, o si es queda casi llena. Porque solo faltaría, yo por supuesto tengo que decir que me he quedado un poco así cuando he visto una luna tremenda, llena o casi llena. Y justo en la Cueva de la Luna están nuestros amigos. Ahora vamos a saludarles. Antes de eso, por cierto, Carmen, importantísimo, porque hemos tenido aluvión de cartas, de mensajes. Sí. Sé que están escribiendo a Radio Barcelona constantemente. Por favor, aclaremos una cosa. Vamos a recordar que en Barcelona se nos escucha, y hoy viene fenomenal con el tema que vamos a tratar en la segunda hora, por el 666, el 666 de AM. De onda media. Eso es. En Barcelona se escucha por el 666 de onda media, Iker. Hay que dejarlo bien claro porque hemos recibido cientos de mensajes de compañeros de Barcelona y zonas diversas de Cataluña que no escuchaban en FM Milenio 3. Bueno, estamos todos, está todo el equipo. La Cueva de la Luna, yo creo que va a ser interesante que nuestros compañeros empiecen a contarnos que, bueno, mejor, vamos a contar también con la experiencia de una cicerone de lujo, la redactora de la revista Más Allá, Clara Tahoces, buena amiga de este programa, que también fue una de las primeras en acudir a ese sitio, en respirar lo que se palpaba. Le preguntamos a Clara Tahoces por eso, por ese nombre tan singular, la Cueva de la Luna. Un pueblo que tiene un pasado romano bastante importante, que sufrió una serie de desastres, de guerras, y en el que se han encontrado pues muchísimas
tesoros, digamos, de origen romano, que incluso se pueden encontrar en la misma cueva. Hay una vitrina, si mal no recuerdo, en la parte superior de la cueva, donde hay botones y hay una serie de elementos romanos. Y es un sitio pues bastante especial, aunque yo sí que soy de la teoría de que la cueva siempre se ha hablado que tiene un origen templario, porque existe alguna simbología, sobre todo en una de las cúpulas, con una cruz templaria, pero yo creo que la cueva no puede ser de origen templario por una sencilla razón, ¿no? Y es que el propio descubridor de la cueva nos dice que esta cueva proviene del tiempo del cardenal Cisneros, de que en un momento determinado que él visita esta localidad de Pitulcia y tiene una especie de visión, si mal no recuerdo, una cruz luminosa que ve en el cielo, que luego esta misma cruz la ve en otros lugares, como en Orán, y esto le ayuda a él a seguir con sus campañas militares. Recordemos que el cardenal Cisneros, aparte de religioso, también era militar. Y entonces, si la cueva es de los tiempos de cardenal Cisneros, obviamente no puede ser de origen templario. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Hacia los años, me dice Alberto Granados que sí, que está llena. ¿Casualidad? ¿O no? 7640. Podéis participar en esta aventura en vivo. Nuestros amigos están investigando y son dos reporteros de los de AUPA, Francisco Contreras, buenas madrugadas, amigo, cuando son las 1:20 en el estudio 1 de la cadena SER. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, Alberto, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la Cueva de la Luna. Milenio 3 viajó sobre las pistas de Nazca, volando, fue al mar Mediterráneo y buceó por los sonidos misteriosos de la isla de Mallorca, y te hablo en directo a 15 metros de profundidad, bajo tierra. Oye, ¿cómo lo has hecho? Creo que habéis tirado cable telefónico para parar un tren, ¿no? Pase lo que pase, gracias a la ayuda de Óscar Solano, pues tenemos 200 metros de cable telefónico, y la verdad es que es una odisea. ¿Me haces la foto, Francisco? Pues mira, estoy en las escaleras que bajan, descienden 10 metros. Mira, voy a ir bajando, ¿vale? Perdonadme si me escucháis regular porque vamos a intentar hacer una foto en directo, en vivo y en directo, a tiempo real, según paseamos. Sí te digo una cosa, solo aquí no estaría, ¿eh? Menos mal que está Santiago Camacho. ¿Que tú solo ahí no estarías? Pues no, ya me extraña. Y Antonia Moreno. Y tendremos luego, si podemos, hablar con César Rico, el hijo de Armando Rico, el descubridor de esta cueva. Estoy bajando por las escaleras, unas escaleras que descienden hasta 15 metros de profundidad. Ahora mismo estoy llegando a una especie de cúpula que tiene como 2,5 metros de ancho por 3 de alto, con varios como habitáculos a modo de altares, y desde la cual se extienden o se extendían 3 galerías. Te digo que se extendían porque hace poco pues hubo una inundación y una se ha derrumbado y se ha caído. El lugar es una mezcla de siniestro, de extraño, insólito, enigmático, a la par que apacible, ¿no? Hacen 24 grados de temperatura, hay una humedad bastante alta. Sigo recorriendo, para que todos los oyentes tengan una fotografía, está todo iluminado por la tenue luz de las velas, es decir, que estamos teniendo una buena lucha contra la sugestión, pues que el juego de luces y sombras en los pasillos es bastante interesante. Al fondo de la galería estoy viendo a Santiago Camacho ahora como una especie de ser antropomorfo. Lo digo sobre todo para que para evitar confusiones. Exacto, porque estamos absolutamente solos. Estas galerías tienen arcos, una especie de 4 arcos en forma ojival, y es lo que tenemos, una gran galería con arcos ojivales donde hay una especie de cenáculos. La fotografía de esta bóveda donde estamos es una especie de piedra, de pináculo rodeado de flores y de velas, todas, parte de ellas encendidas. Muy ¿Por curioso. qué, Francisco? ¿Por qué hay flores y por qué hay velas? Ahora lo contaremos. Hablaba Clara anteriormente, si no he escuchado mal, que Pitulcia tiene un pasado romano. Tiene un pasado Pitulcia, para que la gente lo sepa, Francisco, muy cerquita de Chinchón, por ejemplo. Estamos a 40 kilómetros de Madrid, concretamente en la comarca de La Vega, rodeados por el río Tajuña y Jarama,
y a las faldas del otero llamado Cerro de Venus, una población fantástica. Y te comentaba, estamos por estas galerías. Decía Clara que tenía un pasado romano. Los historiadores y los arqueólogos se han puesto de acuerdo en que incluso tiene un pasado celta. De hecho, en las zonas han descubierto diferentes yacimientos con piezas celtas, con todo lo que ello conlleva a ese culto a la naturaleza. El hecho de que haya ramos de rosas, flores y velas encendidas es porque en este lugar encontramos, como en San Miguel, diferentes vertientes del misterio, diferentes prismas. Desde aquel en el que mucha gente cree que esto era un lugar, un culto de iniciación relacionado con la Orden de los Templarios, del cual posteriormente hablaremos, y otro prisma que sería el de vivencias fantasmagóricas, paranormales, de extrañas presencias, apariciones y encuentros con lo desconocido. Espérate que voy andando porque esto... Voy a aprovechar un momento, Francisco, aparte de que la gente empecemos a palpar lo que piensas, van a hacer muchas preguntas, también por supuesto querríamos hablar luego, más adelante tenemos una hora intensa con el hijo de Armando Rico, un personaje, una persona fundamental en esta historia, porque es el que se da cuenta de lo extraño de esta ubicación pues bajo tierra. Pero hablábamos de clarataoces y hablábamos de velas. Fíjate, curioso, porque yo creo que esta experiencia va a haber que hacerla esta noche en vivo. Clarataoces le marcó. Vamos a escucharlo. Lo que sí es verdad es que esta cueva es un lugar muy especial en el sentido de que la gente que ha entrado en ella vamos a realizar una prueba que le llaman la experiencia de la vela, que consiste en pasearse por la noche en total oscuridad, solo con una vela y en silencio, solamente una persona, recorrer esta cueva con sus brazos y sus galerías, pues que tiene algunas experiencias, digamos, paranormales, o por lo menos algunas videntes que han ido allí así lo afirman, ¿no? Yo he realizado la experiencia y, bueno, puedo decir que a nivel personal pues me resultó bastante curiosa, y bajé pues solamente con una vela. En ese momento había conectados algunos aparatos como osciloscopios que en un momento determinado registraron algún tipo de actividad que yo no sé si se debe realmente a una actividad paranormal o simplemente a la propia ubicación de la cueva. Recordemos que Titurcia está situada en el enclave de ahí, dos ríos que cruzan, y entonces esto podría afectar un poco a la parte geobiológica, digamos, del lugar, y que se produzcan algún tipo de alteraciones electromagnéticas o de alguna naturaleza, digamos, que tenga una explicación lógica y racional, que en cambio la gente que es más perceptiva pues achaca a fenomenología paranormal. Vamos ya con los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto al 7640, palabra clave Milenio. Caray, que ha sido genial volver a escuchar la sintonía de Antonio José Ales. Has conseguido que viaje en el tiempo. Eso sí es un fenómeno paranormal. Gracias, amigos, nos decía Trini. Otras hermanas que nos recuerdan también, recuerdo perfectamente un programa que hizo Antonio José Ales sobre la Cueva de la Luna. O sea, la gente está recordando esa historia hace 25 años. Yo era pequeña y mi hermana y yo nos moríamos de miedo, echábamos de menos esa sensación. Por favor, lo que más miedo me da en el mundo es El Exorcista. Tengo 27 años y vivo atormentado desde los 15. Gracias por hacerme recordar. Sois mis demonios favoritos. En la segunda hora, la historia real del Exorcista contada por los especialistas del cine de la cadena SER. Carlos Fernández de Almadén, en Ciudad Real, nos dice: me gustaría que conocierais las galerías de mi pueblo por donde pasaban los presos, y es que en total son 45 kilómetros si las juntas todas. Pues bueno, a lo mejor un día podemos sumergirnos también por esas estancias, por esas galerías donde había presos. Cueva de la Luna, gente que lo está recordando, gente que le dio mucho miedo. Francisco, podemos, aparte de que vayas preparándote para hacer la prueba de la vela, vamos a ver qué ocurre. Como pase algo ya veremos, a ver. Presentamos a nuestro compañero Francisco, bueno, iba a decir Francisco Contreras otra vez, no tiene un doble, a nuestro compañero Santiago Camacho. Te está escuchando ahora mismo. Santi. Muy buenas noches, Iker. ¿Tú dónde estás? Bueno, suenas como, madre mía, en 4 o 5 pasadizos más allá. Pues sí, estoy bajo una de las bóvedas más pequeñas, está a unos cuantos metros detrás de una bóveda de cañón que, según la gente que ha pasado por aquí, pues es uno de los sitios más inquietantes, porque es más baja que las demás y transmite una sensación especial, y justo debajo de lo que parece de lo que es
una cruz paté, una cruz dibujada con compás, que hay justo coronando esa cúpula, y bueno, que nos habla pues de algún tipo de advocación cristiana de este lugar misterioso y fascinante. Santiago, da la sensación, y podemos hacer un poco de historia ahora para que la gente vaya ya anotando en sus cuadernos, estoy seguro que miles y miles de amigos hoy están por vez primera escuchando hablar de esta cueva, quizá de las más misteriosas de España, que tuvo su fama. Un lugar de poder, un lugar de culto, como siempre ocurre con los sitios un poco extraños, donde las civilizaciones o culturas se van superponiendo quizá. Sí, a lo mejor, desde luego este lugar ha sido un lugar especial desde la época céltica. Aquí, por ejemplo, justo o encima, mejor dicho, de donde nos encontramos, el 28 de enero de 1509, cuando el cardenal Cisneros dirigía una expedición rumbo a Orán para intentar conquistar esa ciudad musulmana, pues tuvo una experiencia muy parecida a la que tuvo en su día el emperador Constantino, aquella vez que en sueños se le apareció una cruz que decía con este signo vencerás, y determinó que se convirtió al cristianismo. El cardenal Cisneros no se le apareció en sueños, se le apareció realmente dibujada en los cielos, una experiencia extraña, pero que está refrendada por los cronistas de la época y que tuvo muchos testigos en aquel momento. Y una de las teorías, de hecho, sobre este lugar es precisamente que pudo ser una especie de extraña ermita o de extraño monumento erigido por el cardenal Cisneros para consagrar este sitio a esa aparición. Hay otras teorías, pero desde luego en este sitio suceden cosas mágicas, como ves, desde hace por lo menos 5 siglos y si no muchos más. O sea, hablamos de un tiempo muy respetable. Teníamos por ahí también, compañeros, a César Rico, que es el hijo de Armando Rico, el descubridor de la cueva. Exacto. Mira, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo para que todos los oyentes se ubiquen. La llamada Cueva de la Luna se descubre en 1952, la descubren Armando Rico y Ramón García. Esta es una zona, Tituza es una zona donde había muchas cuevas, y en unos terrenos que curiosamente eran el basurero de la localidad, o por lo menos tenían esa apariencia. Bueno, pues Armando Rico, en una de esas cuevas que llamaban la Cueva de la Luna, descubre esto, lo que hoy podemos visitar, ¿no? Una serie de galerías, 3 de ellas están derrumbadas, esperemos que algún día las podamos visitar. Esos signos templarios, de los que luego daremos un par de pistas muy curiosas, porque siguen siendo un enigma. Yo estoy viendo uno, Francisco. Tengo ahora mismo una foto en el ordenador de una cruz templaria, sí, es una en una de las cúpulas. Para que todos los oyentes tengan una fotografía mental, es una cruz paté dentro de 2 círculos concéntricos. Es un signo de iniciación propio de los templarios que curiosamente encontramos en otros lugares. No sabemos si esto es templario, pero desde luego quien hiciera ese símbolo sabía perfectamente lo que estaba grabando y el significado que tenía, y luego lo explicaremos. Pero como te decía, fue descubierta en 1952, cobró auge e importancia gracias a Armando Rico por su amistad con el Marqués de Lozoya, un gran experto en temas históricos durante el régimen franquista. De hecho, muchas investigaciones arqueológicas se llevaron por esa amistad. Y quizás, la historia más sobrecogedora a un nivel sociológico sea la del propio descubridor, Armando Rico, quien, se arruinó por investigar qué había en estas galerías. Ahora nos lo contará César, su hijo, y, digámoslo con respeto, falleció hace 3 años, desgraciadamente, obsesionado con la Cueva de la Luna. De hecho, llegó a escribir y a publicar un libro que se llamaba Titucia y la Cueva de la Luna, 10.000 ejemplares solamente, prologado por don Fernando Jiménez del Oso. ¡Caramba! Claro, no podía ser de otra manera. Alés y Fernando Jiménez del Oso en este lugar. Él llegó a plantear una serie de teorías cosmogónicas, en los que relacionaba diferentes hechos históricos con sucesos sobrenaturales. Oye, Francisco, ahora vamos a pasar a esa zona, si te parece, la de los sucesos extraños que mucha gente ha vivido. La tengo enfrente al amparo de 2 velas blancas. Pues ahora escuchamos el hijo de Armando, perfectamente. Vamos a escucharle porque es importante que un miembro de esta familia, que levantó también ese misterio, ¿no?, de alguna manera, esté esta noche en Milenio 3, esta noche de redescubrimiento. César, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, César, tu padre, con todo el respeto, como pasa muchísima gente que se apasiona con un tema, se obsesionó con esta historia porque quería descubrir toda la verdad, imagino, ¿no?
Hombre, no sé si es la palabra más adecuada, pero sí, la verdad es que era su vida. Y de hecho, incluso en los últimos años, lo que él quería era que la cueva siguiera funcionando, porque ha estado funcionando 20 años, me refiero a visitas de la gente. Y él creía que había un mensaje dentro de esta cueva y quería que la gente siguiera visitándola. Imagino que el mensaje, César, es muy... Sí, perdona, César. Te escucho. Sí. No, que yo no soy ningún erudito en el tema de la parapsicología y tal, pero sí soy un testigo de lo más fiable de lo que ha pasado durante estos últimos 20 años, desde que la cueva está abierta al público. Sí, porque Iker me comentaba antes de entrar en antena, bueno, aquí acude un montón de gente, normalmente mucha gente viene de diferentes países del mundo, inclusive en el equinoccio. El pasado equinoccio, durante la fiesta de San Juan, me comentabas, César, que no, personas... Hace 22 años que están haciendo una fiesta mágica, una fiesta mágica, que se hace o el solsticio o el día de San Juan, y se hacen pero sí rituales. se juntan casi 1000 personas. Y bueno, pues aquí vienen... De todas las personas que has visto pasar por estas galerías, más de una te ha contado secretos que muchos de ellos no podemos transmitir públicamente. Pero si nos tuvieras que sintetizar una de las que más te ha impactado, por ejemplo, Óscar Solano se enfadará conmigo por contar esto, cuando montábamos todas las líneas telefónicas me decía que aquí abajo no bajaba el solo. ¿Por qué? Porque diferentes amigos suyos habían tenido, no sé si experiencias objetivas, pero habían notado la presencia o la sensación de estar acompañados por alguien. Y él me decía, bajas conmigo porque yo no bajo solo. De todas las personas que has visto pasar por aquí, César, porque aquí este sitio se puede visitar perfectamente, ¿cuál es la que destacarías? ¿O cuál es la que te acuerdas que te ha marcado por algo? Es que tampoco, después de 20 años, para que la gente es una cosa que es nueva, que es acercarse un poco a la parapsicología, para mí es una cosa aburrida, porque son 20 años ya conociendo a gente que viene aquí a ver la cueva. Pero lo que más me impacta es la gente que viene y pide un deseo abajo y luego se le concede. Y hay una costumbre que es traer flores, entonces como veis está todo lleno de flores. Sí. Entonces, nadie les dice traer flores, sino que la gente viene y se siente bien, se siente a gusto, se siente en las condiciones que yo me siento orgulloso de ser uno de los dueños de la cueva, ¿no? Y de los que les favorece para que bajen aquí abajo. Porque es una cosa muy especial. Yo le llamo sitio mágico, porque es un sitio mágico. Oye, lo ha dicho muy bien César ahora, ¿verdad, Carmen? Sitio mágico, donde imagino que cada persona tiene sensaciones diversas y diferentes. Yo no sé qué sensaciones tienen nuestros oyentes, Carmen. Yo estoy arriba, estoy trabajando arriba, y entonces me pilla muy cerca de esto. Pero lo que está claro es que mi padre editó un libro, y entonces estaba vendiendo libros. Luego mi padre falleció, y yo puse una página web, y porque tenía que gastarme más dinero en editar y tal, y puse una página web y me quedé encantado, porque en 2 años llevo 10.000 visitas. Pero lo curioso, porque me di cuenta de que esto no es una cosa de aquí solo, del pueblo, de la zona, de la gente que viene de Madrid, porque en la página web, que es cuevadelaluna.com, tengo 30.000 visitas. De las 30.000 visitas, lo curioso es que 10.000, por ejemplo, son de Estados Unidos. Ahora te voy a hacer una pregunta, César, como periodista. Estamos en un lugar mágico donde supuestamente ocurren cosas insólitas. La Cueva de la Luna se puede visitar gratuitamente. Armando Rico lo que hizo colindando a la cueva fue un establecimiento. Los más mal pensados como yo ahora mismo podrían pensar que todo esto es un montaje. Sí, esa es la pregunta del millón. Todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo debo hacerlo porque seguramente muchos oyentes de Milenio 3 se lo hacen. Sí, pero bueno, verdaderamente es un lugar mágico. A los oyentes tratando este programa les gusta mucho pues el tema mágico y el tema, por ejemplo, pues lo que es el tema de las psicofonías, por ejemplo, ¿no? Aquí se han hecho muchas psicofonías y la gente me pregunta, oye, ¿esto es una psicofonía? ¿Te lo crees? Y pues digo, no es que me lo crea, es que yo sé que efectivamente han salido psicofonías y no se trata de creérmelo, se pone un magnetófono y luego se oyen. Pero eso es porque le han pasado. ¿A ti qué te ha pasado aquí que puedas contarnos en este momento para decir que este lugar es mágico? No me mires así, sé que te estoy poniendo una piedra. No, yo es que he sido testigo más que me hayan pasado cosas. ¿De qué fuiste testigo? Porque desde hace 20 años que se hacían hasta las ouijas típicas y ese tipo de cosas, yo me limité a ser testigo de la gente que venía. Lo que pasa es que la gente, pues cada vez que se juntaba conmigo, como yo era uno de los dueños de la Cueva de la Luna, pues siempre me decían, oye, ¿por qué no nos cuentas? ¿Por qué no nos... Oye, Francisco, vamos a dejarlo un momento ahí, porque tenemos también un montón de preguntas de la gente que también está intentando hacerse un mapa del lugar. Sabemos ya perfectamente que es un sitio mágico, que desde la más antigua historia
parece que lo han marcado de alguna manera. No nos ha querido contar su experiencia. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta también la gente, Carmen, porque imagino que habrá gente que piense todo tipo de cosas, tanto se conocieron en el sitio antes como ahora, y mucha gente pidiendo que por lo menos, tanto Santiago como Francisco, yo no sé, hagan esa expedición que están haciendo recorriendo el lugar y hagan esa prueba de la vela, que yo tampoco sé muy bien qué es, pero bueno, vamos a verlo. Alberto desde Torrejón nos dice: yo estuve varias veces en esa cueva, viví experiencias alucinantes, el padre no bajaba por temor. También Alberto desde Torrejón nos vuelve a decir que un amigo, ese chico, tuvo una experiencia rara hace muchos años, que por favor que lo cuente. En Jerez de la Frontera, en el monasterio de la Cartuja, hay un túnel bajo tierra de más de 12 kilómetros que lo une con la catedral de la misma ciudad. Claro, porque historias de cuevas en España hay muchísimas. Mira, curiosamente... Un momento, Francisco, vamos a seguir un momento con los oyentes, por favor, solo un momentito. Soy Melissa Carmona y precisamente cumplo 25 años como el programa sobre la Cueva de la Luna. ¿Por qué la Cueva de la Luna, puede que la Cueva de la Luna esté situada en un punto telúrico? Punto telúrico, ¿se ha especulado con eso, Santiago Camacho, por ejemplo, ahora que nos oyes en otro extremo de la cueva? Lugares, dicen también, de corrientes subterráneas que pueden provocar fenómenos diversos que determinada gente los capta de una forma y otros de otra, unos con experiencias desagradables, otros con experiencias más agradables, por eso hacen esos tributos que nos contaba el hijo de Armando Rico, dejando sus cosas ahí, pero otros imagino que también han tenido experiencias terroríficas, ¿no? Pues sí, de hecho también hay todo tipo de experiencias de este tipo. Sí que con respecto a lo telúrico, pues estamos en una zona arcillosa, típica del tipo de las aguas subterráneas. De hecho, pues aunque no tuviera nada que ver con las aguas subterráneas, pues hubo hace muy poco una gran inundación. Y fíjate que voy a permitirme un toque de subjetividad, porque yo no es la primera vez que estoy en la Cueva de la Luna. Yo hace más de 10 años, antes de dedicarme a estas cosas, visité la Cueva de la Luna en más de una ocasión. Y la verdad es que entonces sí que tuve algunas experiencias como poco inquietantes. Es decir, esa sensación de sentirse acompañado en aquellas visitas originales, sí que la sentí con más viveza, posiblemente porque no estaba tan acompañado de personas como lo estoy en este momento. Hay personas, Francisco, que han hablado de apariciones directamente, no solo de presencias. ¿Tú has conocido esos casos? Sí, he conocido algunos. De hecho, he intentado tirarle de la lengua a César para que nos contara aquel vídeo, pero no quiere y lo respetamos. He conocido varias personas más, pero es curioso, no es una fenomenología paranormal al uso, como hemos hablado en otras ocasiones, de casas encantadas. Todas las personas que han tenido vivencias sobrenaturales en este enclave las han tenido porque entienden que este lugar es un centro como de iniciación, en el que los diversos factores, podemos hablar de las aguas subterráneas, corrientes telúricas, hacen producir en el ser humano o en aquel visitante que las recorre las galerías diferentes estados alterados de conciencia. De hecho, la cruz paté, que la podemos encontrar en dos bóvedas distintas, es un símbolo templario que curiosamente relaciona lo humano con lo divino, ¿no? Por un lado con el nema, lo que sería la fuerza, por otro lado el logos, que es la relación con el hombre del universo, y por otro lado la psique, que es el alma, ¿no? Digamos que sería una especie de lugar de iniciación, y es muy curioso. Me voy a adelantar a uno de los temas que a lo mejor tratamos luego en esta conversación in situ desde la Cueva de la Luna. La verdad es que templaria parece que no es. Pues los templarios desaparecieron 2 siglos antes de la teoría de la construcción del Cardenal Cisneros. Claro. Lo curioso, Iker, es que en un camposanto, en la localidad de Casillas, el camposanto de Casillas, muy cercano a un pueblo que se llama San Baudelio, en 2 estelas discoideas, como así firman Jesús Hermida y Silvia Nieto, los investigadores, bueno, en 2 estelas funerarias de 2 templarios encontramos el mismo símbolo, exactamente una cruz de paté con 2 círculos concéntricos. Oye, Francisco, la gente lo está pidiendo ya, eso de la prueba de la vela no sabemos exactamente qué es, pues no, ni dejamos de... La verdad es que a mí el sitio me da un poquito de... A mí me ha extrañado, y a ti no sé si Carmen te ha pasado lo mismo, que Francisco diga que le da miedo un sitio, eso nunca lo había escuchado. A mí no me ha extrañado, de Francisco me lo espero todo. Hombre, me sorprendía más estar retransmitiendo 15 metros bajo tierra, ¿no? Es simplemente recorrer con una vela, simplemente, y en solitario. Yo no sé si te pueden dejar en solitario, Francisco. Es lo que tengo que hacer, porque estoy en unas galerías, hay que coger el cable del teléfono, y entonces cojo una vela y ¿a dónde voy? Pues yo no sé si alguien sabe cómo es la prueba exactamente. Yo no sé si hay una tradición concreta. Ronald Voces decía que era recorrer la cueva, ¿sí?, una persona completamente sola, con la vela.
Carmen, eso es lo que decía Glatauces, ¿no? Bueno, mientras voy preparando, ¿me tengo que estar a solas? ¿Completamente a solas? Sí, completamente Pues, solas. Santiago, Es lo que dice la prueba, ¿no? Santiago, subes un momento a la entrada, César, Antonia, que me tengo que quedar solo. Esto no se hace, compañeros. No, solo y en plena oscuridad, ¿no? Y además es lo que dice la habría que tradición. cerrar la puerta también que da paso a la cueva. Sí, claro. Para porque que no eso es entrara musulmano, nada Por de lo luz. menos lo que hemos leído, eso es lo que se cuenta de esa tradición, sin Sí. quitar ni poner nada, ni querer ni dejar de creer. También le pide Iker como Edu desde Madrid que cuando ya esté solo podrías gritar algo dentro de la cueva para así escuchar el vacío de este sitio. O poner el teléfono Mira, simplemente. más que gritar, porque Poner el teléfono, ¿no? y yo imagino que los lugares, lo que son llamados lugares de poder, tienen algo de poder. Y esos lugares hay que respetarlos. Y respetarlos es no solamente no tirar basuras y mimarlos, sino tampoco gritar, ¿no? Yo prefiero, si queréis... Poner el teléfono y que escuchemos con tu recorrido el sonido de la Cueva de la Luna, por lo menos como experiencia, ¿te parece? Exacto. ¿Estás ya completamente solo, Francisco, a la 1:44 en punto? Espérate, que están subiendo por las escaleras. Mientras que cojo la vela, cirio blanco, para más señas, sí os diré que, bueno, estamos aquí desde las 11 de la noche. Antonio Bravo, que sepas que está disfrutando porque sabe que lo estás pasando mal, ¿eh? Joder. Pues Hay otros amigos que dicen que no se creen nada, Fran. Bravo, conmigo aquí, para que esté conmigo y para que lo vea, en persona y en directo. Dice que sí. Bueno, mientras ya he cogido la vela, estoy en la cúpula más grande, justo en la que da entrada a las galerías, nada más bajar por las escaleras. Sí avisaros y avisar a todos los oyentes que bueno, ya estamos aquí desde las 11 de la noche. Hemos traído 2 minidiscs para hacer pruebas psicofónicas. Tendremos noticias en las próximas semanas de esas grabaciones. Hemos traído también 4 grabadoras, 2 de ellas digitales. Llevamos 2 cámaras de fotos haciendo barridos y una cámara de vídeo. Pero con la cámara de vídeo hemos tenido problemas, curioso. Suele pasar en esos lugares llamados de poder, que las baterías se vienen abajo. Pues oye, te escucho agitado. ¿Dónde estás exactamente ahora? A ver. En la cúpula. En la cúpula. ¿Hay que hacer algún tipo de recorrido por cada uno de los brazos de esta cueva? Ahora mismo hay 2 galerías que se pueden visitar bien y lo que empieza es el recorrido. Estoy andando por la principal. La verdad es que el silencio es un poquito acongojante. Carmen, por favor. La humedad que hay hace que No te salga ríes. abajo de mi boca. Mira que se ríe de hacerlo pasar mal a Francisco Contreras. Es increíble. Estoy viendo a Alberto, a Antonio, a Noel, a toda la gente. Fíjate, esta primera galería no impone tanto. La galería no impone. Esta primera galería no me impone tanto, pero por donde voy a pasar ahora, esto es harina de otro costal, ya no solamente por la oscuridad que hay, porque solamente he puesto una vela al final del pasillo, sino por el terreno. Hay una verja, porque no se puede visitar, espérate que la quite. Espérate. Fran, han dicho que cuando puedas también, Fran, desde Hospitalet, nos dice que formules una pregunta, porque al parecer han entrado algunos sonidos de alguna voz que ha escuchado en este algún programa... oyente, algún comentarista. Mira, hombre, si digo una cosa a todos los oyentes, sonidos han podido escuchar muchos, que escuchen bien el programa luego a través de la página web en ikerjimenez.com, porque aquí los medios que tenemos los estamos usando al 100%, entonces estamos haciendo, la verdad es que un esfuerzo técnico terrible, y porque hay partes de la cueva que las condiciones del suelo no son las mejores. Te decía Santiago que es arcilla, y es que yo meto el pie y se me ha hundido media bota. Francisco, por favor, recuerda desde dónde estás haciendo esta conexión, que hay mucha gente que está preguntando, porque han cogido un poco después el programa, que desde dónde estás haciendo la conexión, dónde está la cueva. Pues espérate, que se me acaba de apagar la vela y esto ya es terrible, ¿sabes? Porque ya no veo, ya me puedo matar. Bueno, vamos a hacer una cosa, Antonio. Mira, vamos a hacer un momentito, porque está Francisco pasándolo mal. Un consejo publicitario mínimo. Aguantamos, recuperamos los mensajes que están derrumbando el 7640 de gente que quiere que Francisco haga determinadas cosas. Vamos a aprovechar porque no todos los días uno está en emisión en un sitio mítico a 15 metros bajo tierra. Y Francisco, enciende la vela, anda. Vale. La otra realidad. Milenio 3 en la SER. A ver, Francisco, nos hemos quedado en situar esa cueva donde te encuentras. Afortunadamente. Bueno, estoy entrando en la galería que normalmente, ahora la están rehabilitando. Aquí hubo una inundación, como os hemos comentado antes, y está todo lleno de lodo y tapa otra de las galerías que se podía ver.
esta es quizás la zona que más me impresiona a mí, ¿no? Si tiene que ocurrir algo imposible, ocurrirá en este punto. Para que hagáis una idea, el lodo va subiendo de altura y ahora mismo estoy prácticamente tocando una de las cruces pastés que hay en la bóveda al final de la galería. La verdad es que las sensaciones que uno tiene es de que en cualquier momento puede aparecer algo. Una sensación... ¿Pero algo físico? Poco objetiva. Hay frío, es curioso. Ha cambiado un poquito la sensación térmica. Hace un poquito más de frío que en la anterior galería. Y no sé, la verdad es que no sería muy objetivo decirte cualquier otro tipo de cosas porque el juego de luces y sombras que hay aquí, sin saber muy bien por dónde pisas, es muy extraño. Desde luego, si aquí se hacía algún tipo de culto de iniciación, este era el lugar. Le preguntaba a Alberto Granados que había una tradición que le cuentan a él, ahora por línea interna me lo ha dicho, de 3 golpes, de golpear 3 veces por algún motivo, sí, ¿lo sabéis? Sí, bueno, hay diferentes tradiciones. Este lugar, como te decía, tiene diferentes prismas. Uno de ellos es relacionado a un lugar esotérico, ¿no? Mágico, y todo lo que ello conlleva. Aquí vienen en el equinoccio a hacer rituales de magia celta, y una de las tradiciones que hay, o de las leyendas que hay, pura sociología del misterio, como pasaba en el cementerio de San Miguel, es que las mujeres den 3 golpes en la puerta antes de bajar y que luego dejen un ramo de rosas o una rosa en la primera bóveda que se encuentra, ¿no? Por eso está todo lleno. ¿Solo las mujeres, Francisco? Solo las mujeres. ¿Por qué? No lo sé, la verdad es que, y además se lo he preguntado a César que si sabía por qué, y tampoco lo sabe. Hay gente que habla de un ser encapuchado, o de la visión de un ser encapuchado. Sí, yo, las informaciones que tenía, y es una pena porque los 2 testigos que quería que hablasen esta noche no lo quieren hacer, desgraciadamente, hablaban de un ser casi como ensotanado, paseando, como una especie de sotana marrón paseando por el lugar, en la lejanía, mientras los visitantes recorrían. Hay otros incluso que han notado... Oye, sigues con la vela en la mano, ¿no? Sí, sigo con la vela en la mano y luchando con los montículos de arcilla, por eso me notarás alterado. Y aparte es que estamos a 15 metros de profundidad y, bueno, entre la humedad y calor se hace complicado el respirar un poco. Y como te decía, hay también otras personas que lo que han notado recorriendo estas galerías es la presión de unas manos en la espalda. Es muy curioso. Yo no sé si será parte de la leyenda urbana, ¿no? Igual que ocurre en otros lugares. Mientras estábamos preparando el montaje, pues se han acercado varias personas para preguntar, curiosear, y todos conocían a alguien que habían vivido algo extraño, vamos a llamarlo así, en esta cueva. Y alguna de esas experiencias es no solamente la aparición, como te decía, de como una especie de monje, de un hombre con sotana, sino el sentir unas manos en la espalda. Desde luego, si yo siento unas manos en la espalda, ahora salgo corriendo. Francisco, dicen, Gorka, un saludo, nos dice a todos y decir que me parece haber escuchado como arañazos en la pared, que se acerque a las paredes y que compruebes a ver si son huecas. ¿Puedes hacerlo, Francisco? Sí, a ver cómo suena la cueva de la luna, a la luna 52. Y las toco y las golpeo, no sé si se escuchará. Son de cal, están muy humedecidas, me acabo de dejar la mano ya de pintura blanca. Son muy normales. Seguramente los arañazos sean del teléfono, de las líneas telefónicas. Tenemos un montón de cables aquí. Es posible que lo que ha escuchado sean los cambios o los golpes del teléfono según pasábamos las conexiones. Claro, también nos preguntaban que cómo era posible que tuvieras cobertura dentro de la cueva a 15 metros. Bueno, porque... Hay que decir que no es un teléfono móvil. No. Que gracias a un amigo, Óscar se llamaba, Francisco. Óscar Solano, y bueno, la ilusión porque el misterio vaya a un montón de lugares, ¿no? Hay 200 metros de cable telefónico tirados hacia el fondo de la cueva. Oye, Francisco, vamos a hacer una cosa. Os dejamos a Santiago Camacho, a ti, a todos los que estéis en la cueva de la luna ahora mismo, escuchando sus sonidos. Simplemente, Milenio, lo que queremos es que la gente viva las experiencias por sí misma, pueda interactuar, conozca los sitios por dentro, conozca lo que es muchas veces, no el miedo, la inquietud, o bueno, lo que vive exactamente un reportero. Seguimos en contacto durante el programa, porque ahora nosotros tenemos que seguir con un montón de contenidos, y estamos en contacto vía Alberto Granados por si pasa cualquier cosa, porque nuestros amigos
científicos están investigando, están grabando. Si ocurriera cualquier cosa, por supuesto, volvemos a conectar. Vosotros, de todas formas, Francisco, seguir escuchando, porque Luis de Segovia nos dice, está acabando la primera hora del programa. ¿Vais a dejar a Fran ahí metido cuando habléis del exorcista? Sí, no seáis malos. Por supuesto que por sí. Supuesto. Solamente me gustaría terminar esta conexión, luego si podemos volvemos a hacer otra, o si pasa algo, está claro que entramos en directo y os lo contamos con un sonido. Estoy en la galería con una vela metida en la arcilla, una vela que ya ha creado extrañas formas con la cera, y me gustaría despediros con el silencio del chisporroteo de la vela y el silencio de un lugar mágico y mítico como es la cueva de la luna de Titulcia. Ay, 2:05, madre mía. Bueno, vamos a tener, tú, Carmen, desde luego, pobre Francisco, ¿cómo te gusta dozarle? Y veo a Alberto, veo a Antonio, veo a Noel, madre mía, es que estaban los tíos ahí gozando del reportero, pero lo que está claro es que Francisco es un jabato y lo que simplemente está haciendo es estar ahí para contaros bajo tierra. Bueno, el misterio está ahí, o se contaron leyendas que, cuidado, aquí cada uno es muy libre de pensar lo que quiera sobre la utilización o no de los sitios, de los lugares, de los libros, lo que quiera. Lo que sí es cierto es que se cumple un aniversario también interesante, que este tema lo hemos rescatado porque era uno de los pocos que se habían olvidado prácticamente. Para la gente que le gusta el mundo del misterio, sí, quizá a nivel de otros rituales se hacía, pero no a nivel del misterio, y queríamos ver cómo sonaba. Con Santiago Camacho y Francisco Contreras creo que os habéis llevado esa imagen, por lo menos sonora. Ahora hacemos un breve descanso, pero para seguir muy atentos, porque en Milenio 3 también es ciencia, y la ciencia aquí la cuenta cada semana nuestro querido compañero Carlos Barroso. Empezamos hoy hablando de salud. Estos días se ha celebrado en Zaragoza un congreso sobre bioquímica y biología molecular. Los expertos han destacado los avances que se están produciendo en torno a la investigación sobre el cáncer. Dicen que se están dando pasos de gigante en el conocimiento de las causas moleculares de esta enfermedad, lo que ayudará a crear fármacos. No obstante, también han dejado claro que todavía se está lejos del invento de algún medicamento. Lo que sí hay es un descubrimiento interesante. Según un informe publicado esta semana, las coles y el brécol tienen un componente químico con gran capacidad antitumoral para casos de cáncer de pulmón. Se ha probado ya en ratones con buen resultado, aunque la investigación debe continuar en seres humanos. Es el momento de ir al espacio. Un grupo internacional de astrónomos ha identificado un enorme agujero negro que viaja libre por el firmamento. Junto a él hay una galaxia que ha quedado herida a su paso. La mayoría de las galaxias, incluida la nuestra, gira alrededor de agujeros negros, un objeto tan denso y con una gravedad tan grande que ni siquiera la luz tiene suficiente velocidad para escapar a su atracción. Todavía nos quedan unas horas para asistir a Galáctica, la feria de inventos que se clausura hoy domingo en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona. En total, 125 nuevos objetos, algunos tan disparatados como una cucharilla edulcorante comestible, un dispositivo que nos avisa cuando nos estamos separando del teléfono móvil, inventado para que no se nos pierda, o un estabilizador de bandejas que funciona mediante ventosas y que evita que los camareros dejen caer lo que llevan. Se pueden ver en esta exposición. José María Rañé es el consejero catalán de Trabajo y hablaba así de estos inventos. La transformación de los tejidos económicos se basa en productos nuevos que aporten soluciones a los problemas que los ciudadanos, empresas y los territorios tenemos. Y aquí existe un espacio donde las personas que se han arriesgado para hacer proyectos tienen una plataforma donde hacer visibles y presentables estas propuestas. Y ya que hablamos de inventos, un grupo de científicos está investigando la fabricación de un nuevo material de gran dureza para usos como protección de naves espaciales o para carrocerías de coches. Y antes de terminar, algo que no deja de sorprendernos. Un grupo de investigadores de la Universidad de Berkeley, en California, asegura haber desarrollado un método que permite descifrar el contenido de un texto simplemente escuchando el sonido de las teclas del ordenador. Teniendo grabado ese sonido, el programa es capaz de aislar todo el ruido de fondo y quedarse solo con el sonido del teclado. Este avance, sin embargo, puede considerarse también una amenaza, ya que lo mismo que identifica y descifra textos, también hace lo mismo con contraseñas de seguridad y claves secretas.
No queda nada, Carmen, ni un minuto. Seguimos en conexión, por supuesto, durante la segunda hora. Vamos a hablar de exorcismos, vamos a hablar de favelas, vamos a hablar de la polémica con CSI, vamos a hablar de un montón de historias que creo que son muy interesantes y sobre todo de ese reportaje del exorcista. Y les vamos a contar lo de Emily Rose, ¿no? Efectivamente. Número 1 en Estados Unidos. Sí, y en España lleva el camino, ¿eh? Mucha gente que ha ido a ver esa película les ha gustado mucho. Casi dicen que les ha hecho pasar tanto miedo como El exorcista. Me extraña, porque a mí El exorcista me marcó. Y he vuelto a escuchar el reportaje de los compañeros del cine y todavía me ha marcado más. Así que nada, volvemos, Milenio 3. Los invitados que nadie esperaba. ¿Has sentido auténtico miedo alguna vez? Milenio 3. La madrugada de los viernes y los domingos, con Iker Jiménez y todo su equipo en la cadena SER. Más allá, hay más. Dos y 5, 11,6 grados en el exterior de la Gran Vía. Comenzamos. La segunda hora, por supuesto, es lo que comenzamos, porque la primera ha sido bastante agónica, sobre todo para nuestro compañero Francisco Contreras, que continuará por ahí, bueno, también con Santiago Camacho y con mucha más gente, pero Francisco especialmente, nosotros que le conocemos, tiene que estar pasándolo, bueno, medio bien, medio mal. Si pasa cualquier cosa, bueno, pues estableceremos comunicación con él, por supuesto. Carmen, hay una noticia importante que nos han preguntado también en el 7640. Son las conferencias que cada año, además son las conferencias más veteranas de estos temas del misterio en España. Edición número 24. En Torrelavega, ni más ni menos. Mariano Fernández Urresti, el organizador. Estaremos un montón de amigos del misterio: Enrique de Vicente, Sebastián Vázquez, Lorenzo Fernández, el comandante Juan Sol. La sala es Marqués de Santillana, en Torrelavega, y Carmen y yo estaremos por ahí el sábado para estar con todos los amigos de Milenio 3, que sabemos que son muchos en Cantabria y que siempre nos encanta pues estar hablando con ellos un buen rato. La gente, yo no sé, la Cueva de la Luna, imagino que también la gente habrá más escépticos y menos escépticos. Yo, si te soy sincero, como yo no he estado, que tengo que decirlo, yo no he estado pues por 1000 cosas, no he podido ir nunca a la Cueva de la Luna. Yo tampoco, pero iré, a ver si se pasa tan mal o no, porque luego Francisco a lo mejor... Pero tampoco han visto nada, ¿verdad, Alberto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, de momento no ha pasado nada, pero bueno, siempre en esa cueva parece que suelen ocurrir cosas, o sea que muy mal se tiene que dar para que no suceda hoy algo. Hemos recibido un SMS que dice que Francisco Contreras se da de baja del equipo de reporteros de Milenio 3 de inmediato. ¿Qué dice la gente, Carmen? J. de Montijo nos dice: Francisco es un valiente, yo estoy escuchando el programa y estoy acongojado. Gracias por las informaciones y enhorabuena por el programa. Me gustaría que Fran explicase qué se siente y qué le impulsa a moverse en lugares donde la mayoría temen. Es un amigo misterio. De Mataró, firma. Tomás Casas Alcanar, sobre todo que no corra peligro por complacer a los demás. La gente pensando en nuestros reporteros, eso está muy bien. ¿Sí? Qué miedo, chicos, muchas gracias. Esto es impagable, no conocía esa cueva, pero me parece una pasada. Sigan así, nos dice Juan desde Tenerife. Yo estaba pensando, Carmen, cuando iba escuchando a Francisco, que digo, hombre, va alguien en un automóvil, se despierta ahora y pone Milenio 3, igual no nos conoce, porque no sabe que Milenio está los sábados de 1 a 3, el nuevo magazine de las noches, y luego, por supuesto, enlazamos con los compañeros del cine, y escuchaban a un tío muy agobiado dentro de una cueva y a un equipo casi no haciéndoselo pasar mal. Dicen, ¿qué es esto? Una especie de prueba. Si Salomé iría conduciendo, no, pero nos dice Francisco, estoy contigo, tienes unos compañeros con muy mala leche, ánimo. Bueno, me ha gustado mucho el que han dicho que han comprado una radio precisamente hoy para escuchar, estaban de vacaciones y se han comprado una radio para escuchar el programa de esta noche. Bueno, eso es una muestra de fidelidad. Vamos a cambiar un poco el tercio, si os parece, compañeros. Queda dicho lo del Congreso de Torrelavega, día 24 sábado, creo, ¿no? Bueno, sí, van a estar las conferencias desde el jueves hasta el sábado. Y merece nosotros la pena, seremos los últimos en darlas, porque claro, tenemos que hacer el viernes el programa desde aquí y el sábado pues ya lo haremos desde ahí. Pero yo mañana estamos en París. Sí, nos vamos. A ver si tenemos cosas para Milenio también interesantes. Bueno, CSI, ¿quién no conoce esa serie, no? Creo que hay una gran polémica en Gran Bretaña, pero a niveles muy fuertes, por lo que se está produciendo en torno a la sofisticación del crimen, a raíz de que la gente está aprendiendo de la serie. Pero aprendiendo no de los forenses, que es lo triste, sino aprendiendo de cómo evitarlos, de cómo salirse por la tangente. Es curioso lo que está ocurriendo. ¿Quién no conoce esa sintonía célebre? Vamos a escuchar algunas cosas que creo que son
propias de la televisión del siglo XXI. Escenas, frases, sintonías. A ver si suena. Ni heridas de bala, ni de arma blanca, ni signos de estrangulamiento. Pues no habrá venido hasta el Quinto Pino para caerse muerto. Sí, la famosa sintonía de CSI, Grissom hablando, siempre descubriendo el crimen, pero parece que lo que está pasando en Inglaterra es muy distinto. Nos lo cuenta la corresponsal en Londres, Begoña Arce. Demasiado realistas, excesivamente bien documentadas, las historias de CSI inquietan a los profesionales de la medicina forense. En el último número de la revista inglesa New Scientist, los expertos han criticado las series de televisión al estilo de CSI por dar demasiadas pistas a los delincuentes. Guy Rotti, profesor de patología de la Universidad de Leicester, cree que la gente está ahora mucho más alerta de lo que debe y no debe hacer a la hora de saltarse la ley. Aleccionados por las enseñanzas de esta serie, los ladrones toman más precauciones, como por ejemplo la de ponerse guantes de látex antes de desvalijar una vivienda o un edificio de oficinas. También son cada vez más los violadores que usan preservativos para no dejar en sus víctimas huellas genéticas inculpatorias. La serie tiene además un efecto pernicioso en los miembros de los jurados populares, que consideran el veredicto de los forenses algo así como infalible. Peter Bull, de la Universidad de Oxford, lamenta este malentendido y teme una excesiva simplificación de los casos a juzgar. Hay por último un efecto más de esta serie. El número de alumnos en las escuelas de medicina forense en Estados Unidos y en el Reino Unido se ha disparado. La que era una oscura profesión, la de forense, se ve rodeada de golpe de un glamour inesperado. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Pues debate abierto, compañeros. Carmen Porter, Alberto Granados y toda la audiencia. Yo invito ahora al 7640 Palabra Milenio a que opinen. ¿Es bueno que se divulguen series como CSI de tan tremendo éxito? Imagino también que se publiquen libros. Siempre se ha hecho, pero una serie tan exitosa de forenses nunca ha habido. Se está provocando una especie de alineamiento del crimen. Yo creo que esto es digno de debate, ¿no? ¿Es bueno que haya ese tipo de series? Alguna gente pensará, bueno que haya programas como Milenio 3, porque también de vez en cuando hablan de ciencia forense, ¿o no? Yo creo que sí. A mi modo de entender es un acercarnos a cómo nuestras fuerzas de seguridad, nuestros médicos estudian y resuelven casos, que la ciencia forense, mucho de ellos ha tenido mucho que ver. La mayoría de las veces los crímenes se resuelven por eso, por los forenses, que encuentran hasta el más mínimo dato en cualquier uña, en cualquier trozo de piel, en la boca, incluso, y gracias a eso pues se han podido obtener ADNs de los verdaderos asesinos. Alberto. No cabe duda que vivimos en la sociedad de la información. Hemos visto cómo se televisa una guerra, hemos visto cómo se televisan incluso ejecuciones en Estados Unidos. O sea que el sacar información de cómo se realiza un delito, cómo investiga la policía, está claro que el que quiera hacer un crimen va a tener información suficiente a través de todos los medios de comunicación, de internet, de libros publicados, de los casos que se han publicado en otros medios, de poder enterarse perfectamente de lo que hace la policía, de lo que hacen los forenses y de cómo investigan. Yo creo que más el debate tendría que ser si tenemos la policía suficiente como para prevenir estos delitos, que sería a lo que tendrían que dedicarse, ¿no? A que se prevengan estos delitos. Lo curioso, si me permitís, es cómo el delincuente o el ladrón o el criminal en este caso intente siempre un paso por delante, y lo que se le está dando también es una clase práctica de cómo se investiga. Hasta ese punto de velocidad han llegado los creadores de la serie CSI, y ese es el debate. Si ¿Pero realmente tú crees, Iker, que cuando alguien comete un crimen va a estar pensando en no voy a dejar esta prueba por la serie CSI, lo que me acordaba que hizo Grissom, que para que no me pillen? Yo creo que cuando estás cometiendo un crimen... Pues fíjate, yo no sé qué decirte, pero yo os puedo, y yo no sé qué opinarán nuestros amigos, pero a mí a veces no es que haya tenido sentimiento de culpabilidad, o sí, que no lo sé, o no quiero recordarlo en algún caso, porque uno a veces habla de determinadas historias y no sabes quién te oye, no sabes cómo puede eso reflejarse en determinadas mentes. Tu posibilidad y profesionalidad indica que tienes que contar algunas cosas y algunos casos, pero ¿cómo recepciona eso alguna gente que igual no está en sus cabales? Yo recuerdo, por ejemplo, casos de suicidios en cadena en determinados puntos de España, algunos de ellos misteriosos, y que no solo nosotros, no me refiero a Milenio 3, sino cualquiera de nosotros que ha ejercido el periodismo en diferentes medios, a veces se sabe
el mundo del periodismo de sucesos lo sabes, que bueno, cuando tú haces una noticia de este tipo estás ya como soltando una espita y enseguida salen casos, por imitación. Gente que escucha una historia y que la emula exactamente. Eso pasa, eso es verdad que pasa, pero nos encontramos ante un dilema tremendo, que es, tenemos que informar, claro, de lo que está ocurriendo, pero ¿estaremos dando ideas? Yo creo que esa espiral nunca se cierra, ¿no? De todas maneras, tú date cuenta también lo que hablábamos el otro día con el caso Vanikov, la cantidad de casos que se averiguan gracias a que se han escuchado en los medios de comunicación, se han visto en la televisión las imágenes de los asesinos y ha habido gente que ha podido aportar pistas. Y también hay que decir que estas series también son muy fantásticas. Hemos hablado con investigadores de la policía española y han dicho, bueno, si tuviéramos esos medios o pudiéramos hacer muchas cosas, son guionizadas para que encajen y para que todo el mundo se lo pase un rato divertido, ¿no? Claro. O sea, que muchas de las cosas que se ven en televisión no se están realizando, no se pueden realizar. No hay una policía que pueda investigar tanto como investigan en Miami. Ojalá tuviéramos, porque hay que decir que la policía científica española es excelente, con unos profesionales de primera línea, y algunos de ellos individualmente que han resuelto casos que darían 1000 vueltas a las historias de CSI. Por cierto, que queremos empezar una sección, Carmen, de hecho tú te vas a encargar de un poco la historia del CSI español, o de cómo se investiga, cómo se llega a algunas pruebas con datos reales. Hay la figura del forense, vemos a esos hombres llenos de sangre, destripando cadáveres. No es eso. Es que gracias eso era a antiguamente, ellos, eso sí era antiguamente. Es que gracias a ellos, pues tenemos más seguridad, tenemos a muchos criminales dentro de las cárceles. Hay que acercarlos un poco también a la gente. No es ni lo que se nos vende en CSI, pero tampoco es la imagen de matasanos que teníamos de otras épocas. Yo tengo amigas criminólogas y para nada es la serie CSI. Ellas se dedican a investigar con todas las pruebas, con todos los datos que tienen, por supuesto con las nuevas tecnologías que cada día nos ayudan más, pero no tiene nada que ver con la realidad que cuentan en esa serie. Oye, Alberto Granado, ¿tú has visto la película Ciudad de Dios? ¿Ciudad de Dios? No la he visto, ¿no? ¿No la has visto? ¿Tú la has visto, Carmen? Sí. Yo sí. Brutal. Un poco difícil de entender por el idioma. Sí, porque había trozos que eran... Sí. Bueno, pero era la vida y muy cerrada. de un favelado, de una favela, ¿no? En Brasil. Esta misma semana, y va a colación de la criminología de la emulación, esa película en Brasil provocó, como es lógico, estaba rodada allí, en diversos suburbios, provocó un impacto terrible, y el periódico El Mundo, en concreto su magazine, un reportaje de Karen Steinberg, daba unos datos que estos sí que yo creo que son de sobrecogerse de verdad, y no es nada paranormal, 5.000, 6.000, 7.000 muertos, varían las cifras, al año, en suburbios, en favelas, de esas casas que cuelgan en las montañas, pero creo que había un dato que era estremecedor, que eran, no sé si eran 2 millones de muertos en los últimos 10 años en ajustes de cuentas en favelas, pero ahora el fenómeno de los últimos años es precisamente el de los niños asesinos en serie, niños que con una pistola, un puñal, han matado a 15, 16 personas y que vagan pues como sombras por esos barrios. No sabemos si es tanto como dicen, si no, si la imagen es distorsionada, y tenemos, Alberto, creo, la corresponsal en Brasil de la cadena SER, Patricia Caro, ¿no? Sí, Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. La verdad es que nos dejó sobrecogidos esta noticia, y que ha dado algunos datos. Decíamos, por ejemplo, 2 millones de personas asesinadas en los últimos 20 años, que, por ejemplo, mueren 8 veces más niños como consecuencia de actos de violencia que en Israel, o en que entre 5.000 y 6.000 jóvenes llevan pistola. Entonces nos llamó la atención, decidimos llamarte para que nos contaras un poco y nos hicieras la fotografía de la zona de la que estamos hablando, ¿no? Pues mira, las favelas, en realidad los datos que dais son parecidos a la realidad, no me extrañaría nada, no tengo esos mismos datos comprobados, pero está claro que en la prensa salen todos los días muertos, generalmente en las favelas, y bueno, Brasil es uno de los países más violentos que hay 40.000 muertes al año. Entonces, no me extrañaría nada que esos datos que dais sean ciertos. Hay nombres, Patricia, que claro, a nosotros sinceramente nos suenan algo lejanísimo: Complexo da Mare, Morro da Grota, Santa Cruz, Morro do Duende, Morro do Vidigal, Rocinha, gigantescos suburbios encaramándose, y el contraste entre los dos Brasiles, ese que es un poco el de los potentados, grandes fortunas que existen, que dicen ahora, al menos en estos reportajes, que están teniendo auténticos problemas, y la otra cara, ¿no? A veces directamente viéndose desde la playa lujosa, directamente este tipo de asentamientos sigue siendo como una imagen, una postal de Brasil que no logran tampoco erradicar. Eso sigue ahí y cada vez creciendo, ¿no? Sí, así es parte del paisaje. Hay favelas en todos los barrios de Río de Janeiro.
y están incluso en la zona sur, que es la zona más noble, la zona más rica. Ahí hay favelas, por ejemplo, como la Roseña que has nombrado, que es la favela más grande de toda Latinoamérica, donde viven más de 200.000 personas. Y al lado, está a un lado de la montaña, al otro lado de la montaña, y otra que se llama Vidigal, y a los pies de Vidigal se levanta el Sheraton, uno de los hoteles más lujosos. Quiero decir, no están fuera de la ciudad, se convive con ello a diario. Patricia, ¿es cierto que en las favelas no entra la policía? Es cierto. No, entran a veces. Y también es cierto que les da miedo entrar. Esta semana mismamente han salido muchas denuncias por coches robados. Generalmente la delincuencia está focalizada en las favelas, pero claro, salen de allí para delinquir, roban coches, los llevan a la favela, y muchos de estos coches, generalmente de lujo, que tienen sistemas de GPS para saber dónde se encuentran, la compañía de seguros dice, mira, el coche está en determinada favela, y el dueño del coche va a la policía a denunciarlo, sabe exactamente dónde se encuentra el coche, y la policía no quiere entrar. Dicen, muy bien, pero es que ahí no entramos porque es muy peligroso. También de vez en cuando entra la policía en la favela y hay no sé cuántos muertos. Los tiroteos se oyen desde casi todas partes del río, se oyen tiroteos, y la verdad es que es una situación complicada, sobre todo para la gente que vive dentro de las favelas. ¿Y para la que vive fuera, Patricia, para el habitante normal y corriente de esa ciudad? Pues lo que hacemos es no acercarnos mucho a esas zonas. También es verdad que a veces incluso sin acercarte no entras, por lo general no entras. Si entras es por despiste, como entré yo una vez, pero lo normal es que no entres, tampoco hay nada que hacer allí. ¿Te pasó algo, Patricia? No me pasó nada, afortunadamente. Afortunadamente. Pero pude ver un poco cómo es por dentro, sí. Pero que hay zonas que tenéis muy limitadas para no, digamos, acudir, porque eso es peligro más o menos inminente, ¿no? Sí, a las favelas no vas. A las favelas nadie entra. A las favelas excepto los que viven allí. Y luego a las cercanías de las favelas procuras no acercarte mucho, pero también es verdad que están tan integradas en la ciudad que es imposible no pasar cerca de ellas. Incluso pasan en el autobús y tienen paradas allí mismo. Patricia, creo incluso que hay cinturones de seguridad, es decir, que te vas acercando a un núcleo cada vez más peligroso y cada vez que vas entrando hay un cordón nuevo hasta que llegas a un núcleo donde ya sí que ahí solo entran los que ellos quieren, ¿no? En lo general en las favelas la gente no entra precisamente porque están controladas. Casi todas las favelas tienen un dueño, un jefe, y es el jefe de la venta de drogas, porque la venta de drogas está centralizada en las favelas. Las favelas están controladas por distintas bandas, hay 3 grandes. Una es el Comando Vermelho, que se llama el Comando Rojo, otra es el Tercer Comando, y tienen guerras entre ellos para tener el control de la venta de drogas en esa favela. Entonces de vez en cuando hacen incursiones, van grupos de 50 o 60 personas armadas a otra favela, y ahí es cuando nos puede afectar a los que vivimos normalmente en Río, pues porque los tiroteos, las balas perdidas, que son uno de los principales problemas en Río, te atraviesan por la carretera, vas en el coche y te puede alcanzar una bala por una de estas guerras que hay entre ellos. Patricia, esa era una imagen típica de la película que estábamos comentando de Ciudad de Dios. Había otra que nos había impactado muchísimo y que está preguntando mucha gente ahora mismo en vivo mientras te escucha, y es la de un niño disparando a otro, niños de 4 o 5 años con pistolas. ¿Esto también es leyenda, digamos, exagerada o se vive? No, leyenda no. Leyenda yo eso no lo he visto, pero sí es verdad que ves a los niños que no tienen casa, que viven en la calle. Hay muchísimos en Río, y uno se da cuenta de que la vida para ellos vale muy poco, la suya y la tuya. Entonces un niño así armado es un peligro, porque ahora mismo si te atracan en la calle y no tienen nada, pues bueno, te apañas como puedes, pero un niño así, con un arma en la mano, que lo ha estado viviendo desde pequeño, en las favelas hay muchas armas, y están paseando continuamente armados. O sea, es una cosa que maman desde pequeñitos.
Pues Patricia Caro es la corresponsal en Brasil de la cadena SER, que hace un fabuloso trabajo informativo y que también nos ha hecho esa fotografía cotidiana de algo que, con la lejanía de este, entre comillas, mundo civilizado, que mira a veces esos núcleos como las favelas como algo absolutamente muy alejado de la realidad, pues no, nos damos cuenta de que no, de que está ahí, de que se vive constantemente con eso y que, bueno, está creciendo el índice de criminalidad, sobre todo decreciendo también el índice de años de los protagonistas. Hablábamos, Alberto, de 2 millones de fallecidos en reyertas, tiroteos, asesinatos, crímenes en esas zonas en los últimos 10 años. Increíble y triste. Vamos a ver si alguien hace algo con todo esto. Patricia, muchas gracias por atender la llamada de Milenio 3 y muchísima suerte y a seguir con tu gran labor. Gracias a vosotros. ¿Estás seguro de todo lo que ves y oyes? ¿Y todo lo que oyes? Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez. Dos y 25, pues no, la verdad es que de leyenda poco, lo que se ha publicado, pero los datos son estremecedores. Asesinos de 4 años, hombre, no, es que no sabe ni cómo un niño de 4 años y pandillas de 7 años, cómo cogen casi la pistola. Está ocurriendo, entra dentro de la criminología, ¿no? Esos niños son víctimas de la sociedad en la que están viviendo, víctimas de lo que les rodea. Casi siempre los niños están acostumbrados a hacer lo que ven, y si ven a sus padres con armas y si ven a sus padres traficando, pues normalmente, aunque no tiene por qué, ellos también van a acabar por eso que les rodea haciendo lo mismo. Vamos a saber qué dice también la gente, qué opina en torno a la CSI, pero antes, Carmen, tienes una noticia estremecedora que tiene que ver con niños, no sé si con exorcismos. Ha habido muchas noticias de esta semana en relación con niños y todas son malas. Bueno, esos 11 niños menores que han sido hallados en jaulas encerrados. Algunos llevaban 3 años encerrados en jaulas. Un matrimonio los tenía ahí y encima era un matrimonio que los tenía en acogida. O sea, terrible lo que han hecho con ellos. Pero es que en el Congo más de 70.000 niños están acusados de brujería y son torturados y abandonados. Los misioneros católicos que se encuentran en el Congo han dado esta semana la voz de alarma. Más de 70.000 niños han sido echados de sus casas ya que sus familiares creen que están poseídos por el demonio. Los pequeños son torturados e incluso linchados por sus propias familias. Todo ello debido a que algunas sectas e iglesias locales se encargan de alimentar la histeria colectiva. Según los religiosos, a estos niños se les puede encontrar por las calles, en los mercados, tirados en las aceras, van vestidos con harapos y viven de la limosna de los demás, de realizar pequeños trabajos o de robar, Iker. Testimonios como el de André, que tras dar un pelotazo a la televisión de su casa y romper esta, su padre la pagó con él. Y según cuenta el niño, estaba fuera de sí, comenzó a gritar, decía que yo era un pequeño brujo y yo me puse a llorar, tenía mucho miedo. Inmediatamente fue expulsado de su domicilio. Patrick, por ejemplo, de 6 años también, al que echaron de su casa porque un tío suyo, al que expulsaron del trabajo, aseguró que el pequeño le había echado un maleficio. Bueno, este niño terrible, también está en la calle. La creencia ancestral en el mal de ojo, y como vayan a por eso, nadie le saca de la cabeza que está un hechizado. También ha declarado uno de los padres, Willy Efoco, de 30 años, ha afirmado que echó a su hijo de 7 años de casa porque era una auténtica maldición. Desde que se ha ido han desaparecido todos mis dolores físicos. Ahora que está lejos estoy seguro de que encontraré un puesto de trabajo y ganaré mucho dinero. En Mongafula, un suburbio de la capital, la semana pasada quemaron vivo a un niño de 8 años. Al parecer los vecinos le acusaban de hacer sortilegios y por ello le rociaron con petróleo y le echaron una cerilla. El crío fue devorado por las llamas en pocos minutos ante la impotencia de la madre. Escenas que parecen de otro mundo y no pasan en este. En este mundo, a veces, desde luego, no hay que tener miedo ninguno a lo sobrenatural, y sí a lo natural y a lo humano. Niños, demonio. Luego, repito, vamos con la historia que está rompiendo en Estados Unidos Emily Rose, su exorcismo real, investigado por la Iglesia, y muerta esa mujer. Pero es que hay más noticias, Alberto. Sí, tenemos que hablar de un caso al menos inquietante que no está dejando indiferentes a los habitantes de un pequeño pueblo colombiano llamado Saboya. Por las calles de esta pequeña aldea, pues últimamente solo se habla de posesiones de espíritus, y os voy a contar por qué. Parece ser que 12 estudiantes de un instituto de este pueblecito, justo cuando estaban en fila para entrar en el colegio, pues empezaron a ser víctimas de una extraña crisis, y según el testimonio de alguna de ellas, sintieron una extraña fuerza que se apoderaba de sus cuerpos. Rápidamente fueron trasladadas al hospital de la zona, y palabras textuales del doctor que les atendió: se retorcían, tenían los ojos desorbitados, dificultad para respirar y una fuerza descomunal. Parece que al interrogar a las muchachas descubrieron que horas antes todas ellas habían estado realizando una sesión de Ouija.
Para algunos lo ocurrido pues fue una crisis nerviosa, para otros una histeria colectiva, se habla incluso de que una de ellas sufrió un ataque epiléptico y las demás pues un poco sufrieron esa crisis, y otros muchos hablan de posesión de espíritus. Pero como este es un pueblecito que es muy creyente y religioso, pues parece que últimamente la gente acude más a rezar, y parece que se ha disparado la venta de escapularios por si acaso, o sea que hay que tener cuidado con esta noticia. Yo te animo, Alberto, además a que sigamos esa pista. Vamos a ver si podemos encontrar información de los médicos forenses que está pasando, porque hay muchas, últimamente hay muchas noticias de exorcismos y niños, demasiadas. Seguimos esa pista, Alberto, gracias. De acuerdo. Vamos con mensajes que nos llegan al 7640. Un oyente de Cádiz nos dice: el hombre es un lobo para el hombre. Viendo la situación del mundo, parece irrisorio llamarnos seres civilizados. Fran desde Hospitalet: yo he visto esa película y da miedo lo que está pasando. Soy miembro del Cuerpo Nacional de Policía, unidad de policía científica, y la serie tiene mucho de ficción, y todo infractor siempre cae en algún error. Pues mira, quedamos con su número de teléfono y a ver si le llamamos y nos cuenta cosas de cómo actúan la policía científica en algunos casos. Mi abuelo siempre decía que sacar estas cosas por cualquier medio de comunicación hace que a algunos que no se les había ocurrido algo se les ocurra. Hay que tener cuidado, nos dice Laudes de Granada. No hace falta ver CSI para saber que hay que usar guantes de látex para no dejar huellas, nos dice JJ desde Albacete. Desde los 14 años, desde los 4, me he comido 10. Tengo la idea de ser forense, cada vez me queda menos y siempre han pensado que estaba loco por eso. ¿No creéis que la serie CSI tiene un efecto disuasor en vez de acercar a la gente al crimen? Nos dice Rubén desde Ciudad Real. La televisión es mucho más poderosa que Internet o libros, es más peligrosa y te lo dan todo hecho. Hay mentes peligrosas y muy diferentes a las nuestras, nos comentaba Álvaro. Tenemos un montón de temas preparados y hay que estar atento al próximo fin de semana. Va a haber muchos contenidos. Hemos hablado ahora de criminología. Milenio 3 no solo es fenómenos paranormales, pero sí es cierto, como nos comentaba Alberto y Carmen hace un momento, que se está incrementando ese nivel de triángulo terrible: niños, demonio, antiguas creencias, histerismo. Llevamos un año muy malo, Iker, con casos de niños y de posesiones. Bueno, pues yo quiero que escuchemos un reportaje sorprendente, un reportaje hecho por los compañeros del cine. Son 8 minutos y yo quiero que todo el mundo esté muy atento porque es un documento excepcional. Vamos a empezar con la ficción, si os parece, aunque la ficción acabó en tragedia, y luego vamos a contar la historia de Emily Rose y también el último comunicado del Papa Benedicto XVI, hablando de los exorcistas. Sí, no estamos hablando de un oficio de la Edad Media. El pasado día 14 el Papa dio una importancia suprema a la labor que cientos de exorcistas nombrados, avalados por el Vaticano, siguen haciendo en este mundo de Internet, satélites, SMS. ¿Cómo es posible? Bueno, así como ahora mismo la película de Emily Rose está causando sensación, hubo una antes, mucho antes, 1972. Todo surge con un libro, William Peter Blatty, pero ese rodaje se convirtió en el mismísimo infierno. Los compañeros del cine, de lo que yo te diga, sin duda el mejor programa de cine de la radio española, que siguen después de nosotros, que están ahí unidos en esta larga noche de sábado en la cadena SER, van a empezar a diseccionarnos como si fueran forenses del celuloide, películas que hicieron historia. Va a haber muchas sorpresas. Es una sección que nos pedís constantemente en estos 3 años: el cine de terror y de misterio y su historia real. ¿Os atrevéis? Hay que taparse. Llega Linda Blair, llega Ellen Burstyn, llega el padre Carras, llegan los casos reales. Y luego encima Carmen nos va a apuntar alguno que cuenta en su libro La Iglesia y sus demonios. Un libro donde se cuenta punto por punto los otros muertos del exorcista, los que por ejemplo hicieron la obra en teatro. Se atrevieron y les fue fatal. Estúpidos mortales, ingenuos, infelices. Creían que podían tomar mi nombre en vano, convertirnos en una pieza más de ese insulso espectáculo que ellos llaman cine.
y además salir indemnes de semejante ofensa. Ilusos. Claro que se lo hice pagar y todavía hoy en día lo están pagando. Podía haberlos destruido a todos con solo levantar una ceja, pero hubiera sido una exhibición demasiado fácil de mi poder. Yo trabajo de otra manera, pero sigan hablando, explíquenlo todo, y así quizá comprendan que no se juega con nos. Magnífico día para un exorcismo. Una soleada mañana de agosto del año 1972 comenzó el rodaje en Nueva York de una de las películas que más expectación habían levantado en su época. La novela en la que se basaba El exorcista era un gran éxito editorial en ese momento y había hecho correr ríos de tinta en los periódicos. Escena 39, H, toma 4. Vamos, movimiento de atrás, más vida, guión Chris. Para mantener esa expectación y guardar la sorpresa de los momentos más terroríficos del film, el director William Friedkin había decidido llevar el rodaje con toda la discreción posible. Pero pronto los acontecimientos hicieron que las noticias de fenómenos extraños saltaran a la prensa. Al principio solo fueron pequeños accidentes laborales, técnicos que resultaban lesionados en el transcurso de su trabajo, máquinas que se estropeaban, rollos de película que se velaban misteriosamente, objetos de atrezo que desaparecían. Algunos miembros del equipo empezaron a pensar que era un asunto de malas vibraciones producidas por el tema que trataba la película. En realidad es pura fuerza de sugestión. Pero los contratiempos iban en aumento. Un día, un incendio destruyó el decorado de la casa donde se desarrolla la mayor parte de la película. La estatua del demonio, tan importante en las escenas de Irak con las que comienza el film, se extravió en el avión y apareció en Hong Kong, con lo que el plan de rodaje se retrasó varios días. Poco a poco el miedo se fue apoderando de todos los que trabajaban en la película, como reconocía la protagonista, Ellen Burstyn. Claro que nos dábamos cuenta de que algo raro estaba pasando. Alguien sugirió entonces que el mismísimo diablo estaba saboteando el rodaje y el terror hizo presa en todos nosotros. William Blatty, el autor de la novela del exorcista, recurrió al reverendo O'Malley, que desde entonces se convirtió en una figura permanente en el rodaje. Cada día, antes de empezar a filmar, celebraba un pequeño rito y nos daba su bendición. La propia Ellen iba a sufrir en carne propia la maldición que se cernía sobre el rodaje. Bien, vamos a rodar el plano. Recuerda, Ellen, recuerda. Ella te coge la cabeza y la trae hacia su entrepierna, luego te empuja y tú caes al suelo con gesto de dolor. ¿Eh? Oh, muy bien. De acuerdo todos, ¿no? Pues venga, silencio, silencio. Motor, cámara, acción. ¡Vamos aquí, descárrame! La mueca de dolor de la actriz era algo más que una buena interpretación. La caída le había provocado una lesión de espalda que hoy en día todavía padece. Peor parado aún resultó el actor Jack McGowan, que en la película daba vida al director borrachín que se rompe el cuello al caer por las escaleras. McGowan rodó todas sus escenas en pocas sesiones porque debía cumplir un compromiso teatral en Broadway, pero no llegó a subir al escenario. El día del estreno, el actor cayó enfermo. Un trastorno pasajero, dijeron los médicos. Ya te lo dijo el doctor. Son nervios, nada más que eso. ¿Comprendes? Con las medicinas te pondrás bien, ya verás. Sin embargo, su estado empeoraba día a día. Fue llevado a un hospital donde solo pudieron diagnosticarle una simple gripe. Finalmente, a principios de enero, llegó la noticia al plató del exorcista. Supongo que lo sabes. ¿Saber? ¿El qué? Burke ha muerto. Según los médicos, la gripe había sido la causa de su muerte, algo casi impensable para un hombre de solo 54 años. Pero él no fue el único en caer. Algunas fuentes aseguran que durante el proceso de la película, 9 personas murieron directa o indirectamente vinculadas con el rodaje. Una actriz que no aparece en ningún plano de la película, pero que resultó fundamental a la postre, fue la veterana Mercedes McCambridge. Ella era la encargada de poner la voz al diablo cuando habla por la boca de la niña. Mercedes, que padecía un cáncer de garganta, sufrió enormemente para lograr los extraños tonos vocales del demonio, pero su gran pesadilla no era esa, sino su propia conciencia. ¡Silencio! La actriz, que era muy religiosa, no soportaba pronunciar todas aquellas blasfemias. El asunto le afectó tanto que cayó en una profunda depresión, de la que necesitó muchos años y la ayuda de un psiquiatra para superarla. Esto requiere más que un psiquiatra, tú lo sabes. Muchos de sus problemas atañen a su fe.
Tras 8 meses plagados de incidencias que duplicaron el tiempo previsto de rodaje, la película estuvo terminada. Pero con el estreno los problemas regresaron. Las crónicas de la época hablaban de mareos, desmayos y abandonos de la sala por parte de espectadores demasiado sensibles. Hubo varios casos de ataques epilépticos e infartos, e incluso un aborto registrado en Nueva York provocado por la crudeza de las imágenes. También en algunos lugares del mundo se habló de fenómenos extraños relacionados con el estreno de la película. Seguimos con la información y nos fijamos ahora en las noticias romanas, en las noticias locales. Un rayo ha destruido la cruz que corona una de las iglesias gemelas de la Plaza del Popolo. La cruz, que había aguantado muchas tormentas y temporales en sus más de 400 años de existencia, se desplomó sobre la calle partida por la mitad sin que afortunadamente ninguno de los transeúntes que pasaban por allí resultara herido. Se da la circunstancia de que en el Teatro Metropolitano, próximo a la plaza, se celebraba esta noche el estreno de la película El Exorcista, por lo que muchos vecinos hablan a esta hora de intervención satánica en el suceso. Al mismo tiempo, una oleada de psicosis colectiva se desató por todo el mundo. Una persona que está muy próxima a mí. Creo que está poseída. Necesita un exorcismo. De todas partes llegaban noticias de gente que se creía poseída por el diablo y bastantes personas acabaron ingresadas en centros psiquiátricos. La maldición del exorcista también se cebó en la carrera de los principales responsables del film. William Friedkin, que tras el impacto de French Connection y del exorcista parecía que iba a convertirse en uno de los directores punteros del cine americano, no volvió a repetir el éxito en toda su carrera y hoy se le considera uno de los malditos de Hollywood. De igual forma, el productor de la película, Noel Marshall, padre de Melanie Griffith, invirtió todos los beneficios del exorcista en una película protagonizada por su familia que estuvo plagada de accidentes. Tippi Hedren, la propia Melanie y su hermano fueron atacados por unos leones que les provocaron graves heridas. Este y otros desastres alargaron el rodaje durante 3 años y al final la película resultó un fracaso tal que casi arruina a Marshall. Similar suerte corrió la niña protagonista del exorcista. ¡Mami! ¿Qué has hecho hoy? ¿Cosas? Bueno, pero ¿qué cosas? Linda Blair parecía llamada a una carrera estelar en Hollywood, pero no fue así. Sus problemas con las drogas, el deterioro físico y la mala elección de papeles la han convertido en una actriz de segunda categoría que incluso llegaría a parodiarse a sí misma en la película Reposeída. Dos y 42. Esto que nos pone ahora Antonio Bravo y también Noel Calero es sintonía del exorcista, el comienzo. Aunque el comienzo real, año 72, fijaos si fue terrible. Bueno, yo creo que dechapó, sinceramente, el reportaje de nuestros compañeros de Lo que yo te diga, del cine en la SER, que luego vienen con todo su cargamento de cintas, de críticas, pero caramba, es que estábamos viendo la pantalla del exorcista. Lo que no vieron en la pantalla y ocurrió en el teatro, Carmen, a mí es lo que más me impresionó de ese libro que tú hiciste, tu último libro, La Iglesia y sus demonios, la historia del exorcista en teatro. ¿Lo puedes contar en titular? Pues sí, muy sencillo, Iker. Se decide, después del éxito de la película, llevarlo al teatro. Allí se escoge a Mariure, una actriz, como la protagonista. Era la mujer que iba a hacer de endemoniada. Escocesa, 42 años, era bastante mayor. Muy guapa. Sí. Decían que bueno, que para hacer de endemoniada luego la maquillaban bien. Y la verdad estuvo ensayando mucho, tanto que en un momento dado, unos días antes del estreno, empieza a sentir un malestar. Va al médico, le dice que no tiene nada y que no se preocupe, que serán los típicos nervios de antes del estreno. La noche del estreno se reúnen allí todos los críticos de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación. Se iba a realizar en el Teatro de la Comedia de Londres. Allí Mariure sale al escenario, comienza la escena y los críticos se van corriendo a sus diferentes rotativos diciendo que parecía de verdad endemoniada. Mariure, una estrella que parecía endemoniada, parecía que verdaderamente la poseía el demonio. Muy contentos por esas críticas, los productores y el propio marido de Mariure llegan por la mañana al hotel donde ella se alojaba y van con los periódicos en la mano para mostrarle con alegría pues esas buenas críticas que además iban a hacer una buena taquilla en el teatro. Pero ¿cuál es su sorpresa, Iker? Cuando al entrar en la habitación se encuentran a Mariure bañada en un charco de vómitos y de sangre, como pocas horas antes había hecho actuando en el Teatro de la Comedia de Londres. Única función. Única función. Todos los carteles de Londres en los que se anunciaba
ese estreno del Exorcista, aparecieron esa noche con una cruz blanca en honor de Mariure. Me comunica Antonio Bravo con un gesto muy expresivo desde la nave del misterio que no continúa haciendo el programa. Directamente. Después de conocer la historia de Mariure, se puede además verificar en cualquier medio, en internet hoy en día, la historia y la biografía de Mariure. Y en los periódicos de la época, en las hemerotecas vienen todos. Es terrible, es una historia terrible, además, que tú cuentas con todo detalle en ese trabajo. Por cierto, el Papa Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, acaba de hablar de exorcistas. Es que, no sé, parece que estamos entrando en una especie de síndrome del maligno. El pasado martes el Papa Benedicto XVI elogió el importante ministerio que los exorcistas realizan en el seno de la Iglesia y les incitó a continuar su trabajo durante el congreso llamado El Exorcista en la Nueva Evangelización, que se celebra anualmente y que este año ha contado con 180 religiosos. El padre Giancarlo Gramolazzo, presidente de la Asociación de Exorcistas, aseguró que hoy se nos identifica con cazademonios, pero en realidad somos personas que anunciamos el Evangelio, catequizamos y cuando existe la necesidad imponemos las manos sobre los enfermos y expulsamos demonios. También apuntó que para protegerse del mal es suficiente con llevar una vida coherente con el Evangelio. Además, a partir del próximo 13 de octubre comenzará un curso que durará hasta el 9 de febrero sobre exorcismos y satanismo y que podrá seguirse a través de videoconferencia desde varias ciudades italianas. La decisión de ofrecer un segundo curso sobre este asunto ha sido tomada después del éxito que tuvo el primer ciclo y las numerosas peticiones que han llegado para acudir a él desde todas partes del mundo. Algunos de los temas que se tratarán serán satanismo y esoterismo en el mundo juvenil, aspectos bíblicos, históricos y teológicos sobre la figura del demonio, entre otros. Además contarán con la presencia de algunos de los más importantes y reconocidos exorcistas como el padre Gabriel Amort o el padre Francesco Bamonte. 13 de octubre, Vaticano, estamos en el 2005, curso Teología, Exorcismos. Sorprendente de veras. Como sorprendente es este documento sonoro del que hemos estado hablando pues casi todo, o anunciando casi todo el programa, porque está provocando un fenómeno sociológico muy similar al de la película de William Friedkin, la novela de William Peter Blatty, El Exorcista. El exorcismo de Emily Rose. Su tráiler, las voces, las sensaciones, yo no sé si mucha gente, muchos amigos del 740 la han visto ya o no, pero el tráiler es de esos que te deja, bueno, pues con un cierto resquemor. Emily? Hey, can you hear me? Demons exist, whether you believe in them or not. Just be careful, Aaron. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? For the glory of God. Bueno, ¿y cuál es la historia real, Carmen Porter? Que estamos aquí ya sin habla. Pues la película está inspirada en un hecho real, en el caso de Anneliese Michel, una joven de 19 años que en el año 1976 pues tuvo un episodio realmente impactante. Esta joven estudiante de la Universidad de Wurzburgo ya había estado en tratamiento médico a causa de episodios epilépticos que sufría, pero comenzó a mostrar una conducta que no tenía nada que ver con su enfermedad. Tenía una ira incontrolable, era violenta y en todo momento rechazaba tener contacto alguno con figuras religiosas o elementos que tuvieran que ver con la religión. Además aseguraba que escuchaba voces que la decían: estarás en el infierno, el maligno poseerá tu cuerpo. Comenzó a hacer cosas muy extrañas. Iker bebía su propia orina, se revolcaba, se revolvía y lo más grave es que comenzó a autoleccionarse ella misma. Tenía miedo de que ese ente maligno
entrara dentro de su seno. Los padres decidieron contarle al sacerdote lo que estaba ocurriendo y este, después de hablar con la chica y estudiar su caso, decidió que no era necesario someterla a ningún tipo de ritual. Meses después, como los fenómenos continuaban, volvieron a consultar con un cura y en esta ocasión la Iglesia Católica aconsejó a los padres someterla a un exorcismo, ya que estaba realmente poseída por Satanás. Los reverendos Arnold Renz y Ernst Alt fueron los encargados de comenzar el ritual. Durante 10 meses los religiosos sometieron a Anneliese a exorcismos que no dieron resultado alguno. La chica comenzó a perder peso, llegando tan solo a los 37 kilos y poco después, el 1 de julio de 1976, moría de desnutrición y deshidratación. 2 años después, los 2 sacerdotes y los padres de la joven eran acusados de homicidio por negligencia. Este caso fue el que produjo que la Conferencia Episcopal de Alemania ordenara que no se practicase ningún exorcismo sin la presencia de un médico. Hay más en torno a la película, no sabemos si esto entra dentro del marketing. La diferencia es que ahora sí puede utilizarse esto como marketing beneficioso para una cinta. Cuando ocurrió lo del Exorcista año 72, cuando hubo incluso algún aborto en una sala concreta, provocado por la fuerza de las imágenes, cuando por ejemplo en Barcelona en el año 2000, el día 20 de noviembre precisamente, se encontró a un anciano muerto con los títulos de crédito de la reposición del Exorcista, me acuerdo porque yo estaba en Barcelona, eso no era tan publicitable, vamos a llamarlo así. En el año 72, que hubieran muerto un actor, varios cámaras, el hijo de... No, ahora igual Hollywood lo utiliza, no sé, ¿cuál es la noticia? Pues según ha publicado el periódico Chicago Sun-Times, los actores que participaron en el rodaje del exorcismo de Emily Rose sintieron miedo, pero Iker, del de verdad, no fingido, no escrito en el guión. En muchos de los planos que estaban realizando sintieron verdadero pánico. La protagonista de la película, Laura Linney, aseguró que en 3 ocasiones diferentes en su habitación del hotel se encendió la televisión sola y que también el estéreo de otra de las actrices le pasó lo mismo. La actriz asegura que no es una persona que se asuste fácilmente, pero también afirma haberse encontrado con lo extraño en varias ocasiones e incluso haber visto un fantasma una vez. Decía que estaba ensayando en el Teatro Balasco de Nueva York, que miró hacia arriba y vio una mujer mirándola. Estaba quieta con un bebé vestido de satén azul entre sus brazos. Este bebé tenía el cabello rubio y rizado. Fue una experiencia realmente bonita, decía la actriz. Miré a los otros actores a ver si habían visto, pero nadie había visto ese espectro. Días más tarde, el manager del teatro le describió pues esa figura a Linney, ya que él la llevaba viendo desde hacía años. Ahora, Iker, tú lo has apuntado, realidad o truco publicitario, o tal vez, ¿por qué no?, sugestión, ya que los actores fueron expuestos a horas y horas de vídeos de verdaderos exorcismos para que pudieran, según el director, meterse mejor en sus personajes. En fin, la actualidad de lo demoníaco pinta de esa manera. La verdad es que es duro dar algunas noticias porque llevamos casi una hora hablando de los niños como protagonistas de este tipo de incidentes. En España hubo casos muy concretos, sigue habiendo intervención de exorcistas, siguen primero habiendo sacerdotes que ejecutan el ritual del exorcismo con ese libro, el Rituale Romanum, parece mentira, pero así es, y sigue habiendo algunos exorcistas, nosotros hemos podido hablar con los últimos, cualificados por el obispo, preparados, estudiosos, que no han salido casi en ningún medio de comunicación, por no decir ninguno, exceptuando los micrófonos de Milenio 3, y que han intervenido en casos. Son personas que saben, en este caso que eran 8 o 9 idiomas, que han estudiado teología, que realmente son personas con un bagaje importante, que no se sorprenden ni se asustan de cualquier cosa. Y a mí uno de estos exorcistas reales, concretamente en Cataluña, me hablaba, por ejemplo, del caso que más le marcó. Antes hablábamos de las favelas, pues en un barrio suburbial de Barcelona, la llegada ante una familia de muy pocos recursos, una niña de muy poca edad, que con un odio tremendo había empezado a atacar a su familia, que casi se encaramaba por las paredes, y que, bueno, lo más sorprendente es que a preguntas de este sacerdote empezó a responder en perfecto latín. La conversación se mantuvo durante unos 9 minutos y este sacerdote, en pleno barrio gótico de Barcelona, ahora hace 5 años exactamente, me confesaba esa impresión brutal de esa conversación de tú a tú
con una criatura que no levantaba unos palmos del suelo, sonriente en perfecto latín, insultándole, maldiciéndole. Bueno, nos hemos puesto muy serios en este programa. Hay que tener cuidado también, Iker, no con estas personas de la Iglesia que intentan ayudar a la gente que cree que está endemoniada, que cree que tiene el demonio en el cuerpo, porque también hay personas que lo que hacen sin ningún tipo de medidas de seguridad es asesinar incluso a sus propios familiares. Muchas veces se ha matado más en nombre del exorcista, del nombre de Dios, no quieren la muerte de esas personas a las que están realizando el exorcismo, pero sus propios familiares, el caso de Almansa, el caso del Albaicín, fueron terribles y han acabado con la vida de personas. Hay que tener mucho cuidado las personas, la gente que cree que tiene ese mal en el cuerpo, según a quién acudan, ¿eh? Bueno, dossier casi exorcismo en esta segunda hora, el primero dedicado a ese lugar inquietante, curioso, que debíamos conocer todos un poco más, que debíamos escuchar o sentir, la Cueva de la Luna. Teníamos muchas más cosas, teníamos anécdotas de la historia. Carmen, la tuya, ¿sobre qué era en concreto? Sobre el Papa Luna. El Papa Luna. Íbamos con luna llena, la Cueva de la Luna, pues el Papa Luna tenía que venir a visitarnos. Nuestro compañero Alberto Granados tenía un magnífico reportaje sobre Chernóbil, un informe sorprendente que habla de qué ha pasado de verdad en esa tragedia, que escucharemos por supuesto la próxima semana. Un tema también de esos que da miedo porque es real, porque está ahí, porque hay gente que sigue condolencias. En el 2004, pasó hace 20 años el asunto de Chernóbil. Lo escucharemos todo la próxima semana, porque la verdad es que la fuerza de la actualidad, la fuerza de lo que está pasando con este rodaje y con estos casos, yo creo que merecían la pena. Además de dar la bienvenida a los compañeros del cine, que cada semana nos harán una disección de su película. Podéis pedirla al 7640. Y nos despedimos, como es normal, con los comentaristas de Milenio 3. Buenas, equipo. Mi hermana no soporta ver ni oír a la niña del exorcista. Al principio pensé que era una exagerada. A mí me pasa igual. Pero realmente es crónico. Llora si la ve, nos dice Saúl desde Lanzarote. Me habéis acongojado con el exorcista. He tenido que encender la luz. Qué bueno soy, nos dice Manu desde Jaén. Es digno de estudio el enigma del exorcismo. Alguno también que critique, Carmen, porque si no nos llaman, ya sabes cómo. Si hay alguna crítica a alguna cosa, pues también lo ya comentamos. Sabes que las críticas siempre las leo, pero si no llegan, no llegan y no me las puedo inventar. Ahora seguro que llegan 5 o 6. Es digno de estudio el enigma de los exorcismos y los fenómenos anómalos que los rodean, pero una visión basada en el dogma no ayuda en la investigación, nos dice Luis. Estoy trabajando con las luces apagadas por los pasillos del curro y estoy acongojadito con el tema del exorcista. Hola, soy Javi de Sevilla. ¿Sabéis de algún caso de posesión demoníaca de animales? Felicidades, hacéis mis sueños auténticas pesadillas. Pues yo no conozco ningún caso de posesión de animales. Bueno, no sé si nuestro perro UFO de vez en cuando tiene una posesión extraña. Felicidades por el programa. Somos 2 electricistas que estamos de guardia en una fábrica en Huelva. Sois como la corriente eléctrica. Nos vemos pero os sentimos. Nunca una película me dio tanto miedo aparte del Resplandor. Vaya cague, nos dice Ana desde Madrid. Podíamos pedírsela a los compañeros del cine. ¿Os acordáis de esas 2 niñas ensangrentadas y ese triciclo? Por ese hotel terrible. ¿Por qué cuando uno va a un hotel así un poco raro siempre se acuerda de Jack Nicholson con un hacha? Es curioso, igual solo me acuerdo yo. Igual es que te meten en unos hoteles. Pero es terrible, sí, también. Bueno, compañeros, yo creo que ya ponemos el telón, porque ya ha sido un programa bastante intenso. Hoy la oscuridad de este estudio 1 remozado era más intensa que nunca. Volveremos con muchas cosas. Hombre, podríamos haber terminado, Alberto, con una llamada a Fran Contreras. Es que hay gente que pregunta que cómo está Francisco, que si estaba bien. Seguía absolutamente... Sigue con la vela. Dice, sigue con la vela, hierático, como una figura románica, dentro de la Cueva de la Luna y solo. Iker, vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer que Francisco se rodee de micrófonos y pase la noche allí a oscuras con esa vela. A ver qué pasa. No, que se le quiere mucho a Fran, que siempre es el jabato, que junto a Santiago Camacho, Antonia Moreno y un montón de gente ha estado para que simplemente notemos ese sitio y conozcamos nuestra geografía sagrada. Lo han hecho, como siempre, por auténtica ilusión de informar. Os dejamos, amigos, hasta el viernes.